Lecciones de Esperanza. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Esperanza, un espacio en el cual tomamos el tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras, así que les damos una bienvenida muy especial a este momento de estudio de la Palabra de Dios. Hoy con un invitado muy especial. Es el pastor William Barrero, es el director de todo lo que tiene que ver con el evangelismo en el territorio de la Unión Colombiana del Norte y adicionalmente secretario ministerial para el mismo territorio. Este servidor y amigo de ustedes, Enrique Anaya, tiene el grato privilegio entonces de darles la bienvenida y de orientar junto con el pastor Barrero el estudio de la Palabra de Dios. Bienvenido, pastor Barrero. Qué alegría poderle tener en nuestro medio. Gracias, pastor. Un privilegio poder conversar sobre este tema tan importante de la palabra del Señor. Así que, apreciados amigos y amigas, vamos a disfrutar juntos del estudio de la palabra de Dios en esta hora. Es un tema un poco controversial, un tema que tiene sus amores y sus desamores, sus buenos desafíos, pero que sin duda alguna la palabra de Dios es la base orientadora. No nos dejamos llevar por las emociones, ni por el qué dirá uno u otro, o por lo que ha sucedido en el tiempo pasado, o cualquier otra circunstancia. Nos ceñimos a la palabra de Dios. Y durante estos días estaremos hablando y estudiando sobre lo que significa el pacto de Dios a través de un contrato en el área netamente financiera. Y es por eso que este tema podría ser un poquito complicado, porque la naturaleza del corazón del ser humano es una naturaleza egoísta. De hecho, casi que nacemos pensando en nosotros mismos y a medida que vamos creciendo, lamentablemente seguimos pensando en nosotros mismos. Pero el estudio de hoy será muy importante porque hoy le daremos la prioridad a ver las cosas desde la perspectiva de Dios en el área financiera. Así es. Sí, pastor, el tema del diezmo es un tema álgido porque cuando a los seres humanos nos tocan el bolsillo, entonces ahí lo sentimos profundamente, pero nosotros estamos convencidos, tenemos la seguridad de que el cristianismo no es solamente leer Biblia y asistir a una iglesia, pero el verdadero cristianismo permea todas las áreas de la vida, como usted lo decía muy bien, incluyendo el área financiera, donde Dios nos evalúa como buenos, regulares o pésimos administradores de los bienes que Él mismo nos ha otorgado. Sí, y en este compromiso de ser mayordomos de Dios, encontramos dos líneas que van muy unidas en una a la otra en un lenguaje bíblico muy especial. Los diezmos y las ofrendas. Son dos palabras que vienen a definir nuestra relación con el Señor y la responsabilidad que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Pudiéramos decir que esto de los diezmos es un compromiso que el ser humano tiene ante el reconocimiento de Dios como el dueño de todo. Así que hablemos un poquito del diezmo. Es un compromiso que Dios hace con el ser humano para que el ser humano reconozca el liderazgo de Dios en toda área de la vida. Así es, si nosotros leemos Malaquías el capítulo 3 y el versículo 10, que es justamente el texto básico para el estudio de esta semana, el Señor dice: traigan todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa, y pruébenme en esto a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Es muy interesante lo que usted plantea sobre los diezmos y las ofrendas, porque son dos conceptos. Cada palabra tiene un concepto bien definido en la Biblia, y por eso el Señor dijo: traigan los diezmos y las ofrendas, porque los diezmos nos llevan a nosotros a expresar nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Dios, pero nuestras ofrendas
nuestra generosidad. Así que cuando nosotros devolvemos los diezmos, somos fieles. Pero si nosotros retenemos las ofrendas, no somos generosos. El Señor quiere, según Malaquías 3:10, que nosotros seamos fieles al devolver los diezmos, pero también generosos al entregarle a Él las ofrendas. Son dos conceptos diferentes. Y por supuesto, cuando hablamos de los diezmos, no estamos hablando de algo que yo le doy al Señor, sino que ya le corresponde a Él, porque vale la pena partir de ese principio bíblico que Dios dice, los diezmos son míos. Los diezmos son de Jehová, dice Levítico, el capítulo 27, el versículo 30. Los diezmos le pertenecen a Dios, es decir, no son míos. El Señor me da el 100% y yo sencillamente le entrego a Él la 10ª parte que no me pertenece a mí, porque el principio bíblico dice, los diezmos son de Jehová. Ahora, cuando encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la enseñanza de los diezmos, algunas personas pretenden que esta era una enseñanza solo para los judíos, porque, como ya lo has mencionado, el profeta Malaquías desarrolló su ministerio dentro del pueblo de Israel. Cuando hablas sobre el Pentateuco y cuando el pueblo de Dios, liderado por Moisés, recibe la indicación de devolver los diezmos al Señor, ellos están enmarcados en ese lo que pareciera que es dado solo a los judíos. Pero un estudio cuidadoso de la Biblia nos va a llevar a desarrollar la experiencia de que los diezmos y la devolución de ellos no son exclusivos para los judíos. ¿Qué evidencias podemos tener nosotros de que esos diezmos no eran algo exclusivo para los judíos, sino también para todos los seres humanos? Así es, pastor. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a Génesis, el capítulo 14, encontraremos allí la primera descripción que se hace de los diezmos en relación con el patriarca Abraham. Abraham no era judío, no. Después fue que vinieron los hijos de Jacob, Judá, y vino el pueblo judío. Pero Abraham, dice Génesis, el capítulo 14, ya le devolvía los diezmos en ese tiempo a Melquisedec, que era no solamente sacerdote, pero también rey de Salem. Así que este texto nos dice claramente que la prescripción de los diezmos no es un asunto solo para el pueblo judío. Es lo mismo en relación con el día sábado. Algunos dicen que el 4º mandamiento que declara acuérdate del día sábado para santificarlo es una legislación judía, pero no, Adán y Eva ya desde Génesis el capítulo 2 recibieron la indicación de 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el 7º día, el sábado, es reposo consagrado para Jehová tu Dios. Y el diezmo, reposo también para Jehová, son, cierto, ese recurso que nosotros debemos entregarle al Señor. Así que podemos decir que los diezmos no son una invención del pueblo judío, que el sistema del diezmo nació en la mente de Dios para beneficio no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Estos conceptos son muy importantes porque las declaraciones que Dios ha hecho no son exclusivas para nadie, son abiertas para que toda la gente, sin ninguna distinción de nacionalidad, de época en que vivimos, estas cuestiones de los diezmos, de la observancia del sábado, de las ofrendas, son aplicables a todos nosotros, a todos los seres humanos que vivimos en cualquier lugar del mundo. Y lo que me llama la atención, Pastor Barrero, es que las indicaciones de Dios también están dadas hacia dónde llevar nuestros recursos financieros que devolvemos al Señor y la parte de la generosidad. En su palabra Dios indica a dónde llevarlos y de qué manera manejar y administrar esos recursos financieros. Hay que llevarlos al sistema y al método que Dios ha ideado para cada momento del desarrollo de la familia de Dios.
no podemos perder de vista que durante estas conversaciones de estas semanas estaremos hablando sobre el concepto macro de los planes que Dios tiene para toda la raza humana. Y Dios ha dispuesto un sitio específico de acuerdo al tiempo y de acuerdo al sistema que Dios ha escogido para hacerlo. Así es, y ese sitio específico, si nos remitimos nuevamente a la Biblia y a nuestro texto base del estudio de esta semana, es Malaquías 3:10 y dice: trae todos los diezmos al alfolí. Puede ser una palabra rara para nosotros hoy, pero si nosotros investigamos sobre lo que significa el alfolí, podemos hablar de la tesorería, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios llevaba los diezmos al templo y era ese dinero el que se utilizaba, o en especie también, para sostener a los levitas y a los sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento también se utilizaba el diezmo y se lo entregaban a los apóstoles en esa tesorería que se manejaba, ¿cierto?, en un sistema financiero muy bien organizado. Así que si nosotros quisiéramos decir dónde deberíamos llevar los diezmos, porque hay una costumbre de algunos que se alejan del mandato bíblico y lo pueden entregar a algunos hombres de manera independiente, pero la Biblia está diciendo que Dios estableció una alfolí, es decir, una tesorería desde donde se debería administrar y fiscalizar y auditar transparentemente cada peso que se da para la predicación del Evangelio. Qué interesante, porque dentro de ese presupuesto que Dios ha hecho, no solamente del área financiera, sino el presupuesto de expresión de fe del creyente, ahora a través del don profético y de la misma palabra de Dios, el alfolí comienza en la tesorería de la iglesia local, en donde los diáconos registran, de acuerdo al sistema de la iglesia adventista del séptimo día, todo el reporte y el manejo de las finanzas, para que llegue a la tesorería de la asociación, del campo local. Y allí entonces es realmente el alfolí, el granero de Dios. En este momento se puede considerar la tesorería del campo local de la asociación, que hace su trabajo para el mantenimiento de las familias pastorales, hombres que se consagran al Señor para realizar todas las funciones pastorales en el liderazgo de la iglesia, donde cada uno de nosotros pertenecemos y donde desarrollamos el plan de salvación que Dios mismo ha diseñado. Así que pudiéramos nosotros llegar a decir que el diezmo establece una relación de confianza en Dios y en el sistema que Él ha escogido. ¿De qué manera podemos nosotros identificar la fidelidad del dador cuando alguien devuelve los diezmos al Señor a través de su iglesia? Exacto, por eso hay registros fieles, ¿no? Decíamos registros fieles, registros transparentes, y es ahí donde se crea entonces esa relación especial. Porque, pastor, me parece un punto muy interesante para subrayar una vez más que cuando yo hago un pacto de fidelidad con Dios al devolverle a Él lo que le corresponde, es decir, el diezmo, la 10ª parte de todas mis entradas, yo hago ese pacto directamente con Dios. A veces fallamos cuando pensamos que ese pacto lo hacemos con el pastor de la iglesia o con los líderes de la iglesia. No, la Biblia nos desafía a nosotros a hacer un pacto de fidelidad con Dios. Es Dios el que se va a encargar, como en el caso de Abraham. Cuando Abraham devolvió los diezmos al sacerdote Melquisedec, el Señor inmediatamente le dijo: yo seré tu escudo. Es decir, el resultado de ese pacto con Dios es que Dios nos va a proteger. Y número 2, yo seré tu sustentador. Los hombres fallamos. Los hombres no podemos convertirnos en sustentadores y en protectores
de otra familia. Pero Dios, dice la Biblia, nunca nos falla como protector y como sustentador. Así que, apreciados hermanos y amigos, es muy importante que este pacto de fidelidad pueda ser renovado, pero directamente con Dios, no con los hombres. Y cuando nosotros somos fieles al Señor en devolverle lo que a Él le corresponde y colocar el diezmo en el alfolí, en la tesorería de la iglesia, el Señor se ha comprometido y ha dicho: pruébenme en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Dios está listo para cumplir su promesa. Y en esta conversación que estamos indicando, una de las cosas que más llaman mi atención es que Dios dice qué cantidades, qué porcentajes. Dios da todas las indicaciones. ¿Qué porcentaje? Al lugar donde debemos llevarlo, no es a donde quieramos darlo, donde quisiéramos, donde alguien nos indique llévelo allí, haga esto o aquello. No, Dios se toma su tiempo y a través de las Sagradas Escrituras nos indica qué porcentaje, a dónde debemos llevarlo. Y nos da también la opción de que cataloguemos ese compromiso de devolver los diezmos como una prioridad. No es de lo que nos quede. Es de lo que recibimos de Dios, de todo lo que recibimos de Dios. No es de lo que finalmente nos va quedando, porque si fuese así, antes Dios nos quedaría debiendo dinero, llamémoslo de esa manera. Pero cuando establecemos el principio que lo de Dios va adelante, Dios se va a encargar de multiplicar lo que queda para nuestras manos. El evangelista Mateo lo dijo, ¿cierto?, de una forma muy interesante. Mateo 6:33, que es un texto que conocemos muy bien, el cristianismo y todo lo que permea el cristianismo que dijimos aún nuestro bolsillo, requiere una prioridad. Y por eso Mateo dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios pide que le demos a Él el primer lugar, confiando que todo lo demás puede ser añadido por su gracia y por su poder. Sí, y otro dato adicional: cuando devuelvo a Dios a través de su iglesia los diezmos que son de Él, tengo la tranquilidad que van a ser usados para lo que Dios ha establecido. Entonces, Dios da el porcentaje, Dios indica el lugar a donde hay que llevarlo, Dios nos dice que es lo primero que hay que hacer, y en cuarto lugar, Dios indica el uso de ese diezmo a quien lo administra. Y finalmente el desafío de quien es el dador alegre. Y o sea, la actitud, ¿no? Y esta fase es muy importante, porque podemos ser fieles al Señor, pero con una disposición de tristeza, de aburrimiento. Oye, se me van 1,000 pesos que me harían falta para comprarme tal cosa. No, la disposición del corazón del dador es también muy trascendente para recibir las bendiciones que Dios da cuando somos fieles en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Sí es, pastor, no se puede ver la devolución de los diezmos como un asunto obligatorio, totalmente obligatorio, o sea, que alguien venga obligado, porque Dios no acepta ofrendas que no vienen desde lo más profundo del corazón, con gratitud. Así que, apreciados amigos, el Señor desea que cuando nosotros llevemos los diezmos al alfolí, a la tesorería, podamos ir con gozo, con alegría, con gratitud, diciéndole al Señor: Señor, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Dios solo puede aceptar los diezmos y las ofrendas cuando lo hacemos nosotros con esa actitud de adoración y de gratitud. Ahora, en el proceso de devolver al Señor los diezmos, enfáticamente de esta conversación, llegamos a las responsabilidades de quienes administran esos recursos que llegan a la iglesia. Así que la iglesia ha planteado los reglamentos
basados en la palabra de Dios y basados en el hermoso regalo del don de profecía, para poder reglamentar el uso de esos diezmos que llegan a la tesorería de la iglesia local en primer lugar, que son transferidos a la tesorería del campo local o de la asociación o misión, de tal forma que el dador está completamente seguro que los recursos que se devuelven al Señor como diezmos no se administran de acuerdo a criterios personales, ni a ideas individuales, ni tampoco a criterios de uno o de otro, sino que Dios mismo ha dado sabiduría a través de la palabra de Dios y del don profético para que la iglesia establezca claramente el manejo de esos recursos con tres cosas importantes: con la distribución, el uso y luego lo importante, el control y la auditoría, cosas que ya habías mencionado algunos momentos atrás, que son la que dan la transparencia a la iglesia de Dios en la administración de esos recursos financieros que nosotros devolvemos al Señor a través de su iglesia. Así es, pastor, y es por eso que la iglesia es muy cuidadosa cuando selecciona a los administradores, a las personas, no solamente en la iglesia local, pero también en la misión, en la asociación, en la unión, en la asociación general, en cualquiera de los niveles de nuestra iglesia. La iglesia es muy cuidadosa al seleccionar a esos administradores, que sean hombres fieles, que sean hombres consagrados y que entiendan que cada peso que entra a la tesorería, al alfolí del Señor, es un recurso sagrado que debe ser utilizado para el propósito para el cual Dios lo ha designado, como es el sostenimiento del ministerio evangélico y terminar la predicación al mundo entero. Sí. Entonces pudiéramos decir, ya casi que concluyendo nuestra conversación, Pastor Barrero, que el administrador humano de esos recursos que son del Señor tiene una doble responsabilidad. La primera responsabilidad ante la familia de Dios, ante la iglesia. Dios ha indicado a través de su palabra y del don profético qué procesos administrativos debe desarrollar quien es el encargado de manejar estos recursos financieros. Pero sobre todo la responsabilidad de hacerlo bien a los ojos de Dios, Así es. que es un asunto muy determinante. Llegamos al final de esta conversación. Gracias, Pastor Barrero, por haber estado con nosotros. Despídenos, por favor, en una corta oración de consagración al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias por el privilegio, pero también la responsabilidad que tenemos de ser administradores de los recursos que tú nos has dado. Te pedimos humildemente que nos ayudes para ser fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima ocasión, aquí, en este espacio de tiempo donde estudiamos las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.